ahora vamos a hablar de, pues el último panel va a ir sobre educación y salud, que desde luego creo que con lo que ha sido y lo que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia, lamentablemente es casi que el tema, yo creo que principal a nivel sociedad, en el que nos tenemos que estar preocupando por cuidarnos y por seguir avanzando. También creo que podemos hablar ahora, vamos a hablar bastante de lo que ha sido a nivel educativo con los chavales que se han perdido prácticamente un curso escolar. Y bueno, creo que desde luego realidad virtual y realidad aumentada tienen un potencial tremendo para revolucionar o por lo menos volver a darnos las oportunidades que teníamos en salud y en educación cuando no podemos estar en presencial y en físico. María José, ahora mismo te veo detrás del escenario, que te me has ido detrás de bambalina y sigo sin ver tu cámara. María José. Pues se me ha quedado bloqueada la herramienta. Prueba con los controles de flechas del teclado, a ver si con eso te puedes mover. Por ahorita te oímos. ¿Me oís? Sí. Vale, es que se me ha quedado bloqueada la herramienta y no me responde a los mandos. O sea, le tengo con el ratón y no me responde a nada. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Vale, venga, pues si quieres vamos a empezar con José Antonio, ¿vale? Eso es. Y te dejamos, ahora te veremos otra vez aparecer, no te escapes, ya se nos ha ido, vaya. Bueno, pues empezamos contigo, José Antonio, vale. Bueno, perdón porque además ni siquiera he presentado a los ponentes, estoy yo aquí como en mi casa, como ya nos conocemos. La que se nos ha ido y va a volver es María José Villanueva, que es responsable de Marketing 4.0 en AstraZeneca, experta en nutrición y salud digital y por supuesto ella va a ser en este panel la que lidere más la parte de salud. Y tenemos a José Antonio Piedra Fernández, que es socio fundador en Virtual Door y vicerrector de la Universidad de Almería, con quien nos vamos a centrar más en educación. A ver, la primera pregunta que tengo realmente es un poco genérica, que sí, es que casi que prefiero dejarla para cuando venga María José. Entonces, si quieres, si te parece, vamos a empezar hablando de las oportunidades de la realidad virtual y aumentada específicamente en educación. Vale. Matizo un poco lo que has comentado. Estoy en el vicerrectorado de estudiantes, pero soy director de secretariado de becas y ayudas, ¿vale? Vaya, simplemente por matizar perdóname. un poco. Relacionado con la aportación de la realidad virtual en lo que sería la pregunta que me has hecho, la inmersión en total en la sociedad del conocimiento. Sí. Vale. A ver, es que no escucho. Vale. Bueno, principalmente destacar un poco. A mí me gustaría destacar, cuando estamos hablando de un entorno educativo, todos tenemos en cuenta la frase esta típica de que dice una imagen vale más que 1000 palabras. Si nos lo llevamos a un vídeo, somos incluso capaces de empatizar con un vídeo, pero si nos lo llevamos a lo que es un entorno inmersivo, en el que de alguna manera nuestra percepción a través de los sentidos son los que nos van a determinar un poco esa interacción, imaginaros el potencial que tenemos. Vamos a tener un entorno en el que vamos a tener una comunicación bidireccional. Esto nos va a permitir, igual que pasa con el boom que dieron las redes sociales, a la hora de poder comentar determinados eventos que se ponían, imaginaros lo que puede ser en un entorno virtual en el que tengamos esa comunicación bidireccional y además que tengamos un paradigma interactivo. ¿Qué significa esto? Que nos van a permitir interactuar dentro del entorno con determinados objetos o eventos que puedan aparecer por este escenario, ¿no? Entonces, si hablamos desde el punto de vista del ámbito educativo, actualmente la realidad virtual, como bien han comentado los compañeros en los paneles anteriores, hay multitud de simuladores relacionados con situaciones o experiencias, viajes como el que comentaban de la gota de agua o cualquier tour que puedas hacer por cualquier sitio en una época medieval en la que te puedas ver e interactuar con determinado entorno. Imaginaros lo que supondría, por ejemplo, para el tema del ámbito educativo, lo que sería el tema de una clase de historia, o desde el punto de vista de la interacción con objetos, en lo que sería pues, el desarrollo, como hemos visto también en otras de las ponencias, de maquinaria pesada en la que tú puedas entrar, puedas hacer un viaje virtual, puedas coger componentes, puedas jugar y mover esos componentes y puedas insertarlos o detectar esos fallos que también comentaban otros compañeros. Quizás para mí uno de los factores también fundamentales
sería el concepto de esa respuesta empática que va a desencadenar un entorno virtual inmersivo. Cuando nosotros nos metemos dentro de un escenario virtual, dependiendo de qué tipo de situación, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, una aplicación que se llama Stigma Stop, otra que se llama Incluye VR, VR, en la que el usuario entra en esa aplicación y se mete en el personaje de una persona con un problema de salud mental, una esquizofrenia, o en la que puede experimentar de alguna manera determinado tipo de situaciones o ver determinado tipo de vivencias. Pero no solo eso, sino que en cualquier escenario en el que nos vayamos a mover, vamos a tener ese concepto, esa respuesta empática. Al final, a mí me gusta mucho el concepto este porque aparece el concepto también de hackear el cerebro. Antes hablaban también de hackear y aquí podríamos tener el concepto de hackear el cerebro en el sentido de que nosotros vamos a poder, de alguna manera, condicionar reacciones que pueda tener nuestra mente y nuestro cuerpo. Es decir, desde el punto de vista de aumentar el ritmo cardíaco, presión arterial o reacciones psicológicas como pueden ser la ansiedad, el miedo o incluso algún tipo de estrés postraumático que pueda surgir a partir de esas experiencias dentro del ámbito que hemos definido. Hay estudios, por ejemplo, en el que la Universidad de Illinois habla de la capacidad que tiene un entorno de realidad virtual de una persona, imaginemos que es muy buena, hacerla un supervillano en cuestión de 5 minutos, simplemente con la interacción dentro de un entorno inmersivo de realidad virtual. ¿Vale? En este sentido, a mí me gustaría también matizar, porque creo que hay unos aspectos fundamentales que se nos escapan muchas veces, que son esos requerimientos legales a nivel de menores de edad, todo lo que tiene que ver con digamos, los sistemas de control de calidad referente a el tema de PEGI y lo que serían pues, las clasificaciones que hacen, que van en función de si tienes escala de 3, 7, 12, 16, 18 años, o los códigos de colores, o incluso el tipo de contenido, que puede haber contenido de violencia, lenguaje, sexo, miedo, drogas, discriminación, incluso apuestas, que esto englobaría un poco más a lo que sería el mundo entero en general, la realidad virtual, pero que también tendría un efecto sobre algunos aspectos dentro del ámbito educativo. Una de las tendencias quizás que ahora también está, que probablemente esté en auge y que se está trabajando mucho y también en entorno educativo, es con los hologramas. Estos hologramas que al final, bueno, pues no es ni más ni menos que una imagen, una superficie en 2 dimensiones que tiene la capacidad de mostrar imágenes de objetos reales. Además, la percepción óptica es muy real. Se está trabajando también en esa línea. Se ha hablado antes también de Magic Leap, se han hablado de algunas herramientas, de algunas plataformas. Y esto al final va a converger desde 2 puntos de vista. Uno, a la hora de mostrar y posicionar información y de trabajar con el concepto de realidad mixta en holoportation o teletransportación, en el que nos podríamos mover de distintos entornos para ubicarnos y poder interactuar en esos entornos que podrían ser una aula virtual del siglo XXI, así como el concepto también de lo que van a llamar los memories, los recuerdos. Es decir, parece que la tendencia en un futuro va a variar de mantener nuestras imágenes y vídeos como tenemos ahora en un dispositivo móvil en el que podemos almacenar esa información, a pasar a tener un holograma dotado de una inteligencia artificial con el que vamos a poder interactuar en base a un patrón que se ha definido y con el que vamos a poder establecer determinados tipos de pautas, procedimientos o interacciones con estas figuras. Madre mía, José Antonio, me has dejado como tu apellido, me has dejado de piedra con todo lo que nos acabas de contar. Es verdad que yo sí que conocía algunos ejemplos de cosas similares a las que has explicado, igual que antes estábamos hablando de poder ver este sofá. Claro, yo me acuerdo de haber leído casos de gamificación en realidad aumentada y virtual para, por ejemplo, enseñar clases de historias, porque decíamos, pues no es lo mismo leerte lo que estaban haciendo Isabel y Fernando que poder trasladarte a esa corte, estar allí viendo pues cómo se sucedían los acontecimientos, más bien más como una película en la que tú dejas de ser un espectador y eres un participante más. Desde luego la información se te queda muchísimo más. O estoy pensando también, por ejemplo, en cuando pues yo estudiaba fisiología vegetal, ¿no? Y el funcionamiento de cómo las estructuras de una planta, pues no es lo mismo leértelo en un libro que poder ver e interactuar con cómo funcionan estos sistemas. Desde luego yo creo que los proyectos pilotos están demostrando
la capacidad de adquirir información por estas vías es mucho mayor, de retención de la información. Y lo que decías de hologramas también, recuerdo un caso que me pareció muy, muy bonito, que era a nivel cultural, en un museo tenían una exposición sobre un conflicto que había entre dos grupos bélicos y ahí estaban sus hologramas contando cada uno su punto de vista, y como para resolver este conflicto, pues al final que te daba esta información extra que no te lees o que no empatizas tanto con ella, ¿no? Esto que estabas contando también desde el lado de las enfermedades de salud mental. Bueno, me ha encantado. Vamos a seguir luego un poquito por esto, pero claro, ahora tengo que darle la bienvenida a María José, que ha tenido unos pequeños problemas, pero ya la vemos ahí. A ver, vamos a probar que se te escucha. Pues sí, buenos días, ¿me escucháis? Se te escucha, bien, bien. Vale, ya lo hemos solucionado todo. Tenía alguna pregunta primero un poco más genérica, pero como no estabas, hemos empezado por educación, así que si te parece, María José, ahora vamos a ver oportunidades y que nos cuentes ejemplos y casos de uso de realidad aumentada y mixta en el sector salud, que es el que te toca a ti. Bueno, pues la verdad es que hay muchas cosas que contar y también muchas cosas que están por venir, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, para que tengamos una idea de dónde se está centrando realmente la realidad virtual dentro del mundo de la salud, pues tenemos ejemplos muy claros, como por ejemplo son las cirugías virtuales, como también temas de relajación de pacientes, por ejemplo, en cuidados paliativos, también cómo ponernos en el lugar del paciente para que el médico experimente cómo se siente el paciente y mejorar esa relación médico-paciente, sobre todo en pacientes ancianos, acelerar la recuperación de pacientes con graves lesiones, en psiquiatría, que ha comentado ya José Antonio, en el tratamiento de la depresión, de enfermedades mentales o de fobias, también para reducir el rechazo de enfermedades invasivas, como por ejemplo cuando te van a poner una simple inyección, ¿no? ¿Cuántos hemos ido con nuestros hijos a que les hagan un análisis de sangre y es horrible lo que podemos oír ahí mientras estamos esperando, y luego cuando les tocan los nuestros, ¿no? También hay campos donde yo creo que hay que hacer crecer muchísimo la realidad virtual, que es para reducir, por ejemplo, el nivel de obesidad y sobrepeso en la población, ahora que hemos visto que el coronavirus nos ha demostrado que las personas con sobrepeso u obesas tienen un 80% más de probabilidades de tener un COVID grave o incluso de morirse. O también, por ejemplo, ayudar a pacientes con disfagia. La disfagia es la dificultad de tragar, y no solamente eso se da en pacientes ancianos, que es donde se daba con más dificultad, sino pacientes, por ejemplo, con otro tipo de patologías como un cáncer, o ahora mismo estos pacientes con COVID que se pasan tanto tiempo en la UCI y que cuando les dan el alta, la mayoría de ellos tienen dificultades para tragar, y algunos de ellos nunca más en su vida van a poder tomar alimentos sólidos. Si queréis, podemos comentar un poquito de cada una de ellas a grandes rasgos, porque el tiempo es limitado, pero sí os podría poner... Tenemos tiempo, pero es que, o sea, cuéntame, me has dejado aquí un poco loca. ¿Cómo funcionaría esta tecnología aplicada a la disfagia? Pues mira, aplicada a la disfagia, por ejemplo, hay que ponerse en lugar de estos pacientes. Imaginaros lo aburrido que es tomar toda tu vida un puré, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aplicación a la disfagia, que bueno, yo ahí estoy haciendo otra carrera universitaria en este momento y es algo que quiero desarrollar en mi trabajo de fin de grado, es realmente a través de la realidad virtual presentarle al paciente cuál va a ser el menú de cada día, pero cómo sería si lo tomara entero. Imagínate, es cuestión de coger los menús, hacer platos con fotografías y experimentar. En vez de que vea su puré, pues lo que estará viendo será cómo era su plato. Imagínate, pues, por ejemplo, un cordero asado. ¿Qué pensáis que puede ser un puré de cordero asado? Entonces, bueno, pues la verdad es que a través de la realidad virtual, pues desarrollar una experiencia de comer diferente. De manera que cuando llegue el momento de la comida, estos pacientes al final llegan a desnutrición porque no les apetece nada comer. Es decir, comer tiene un componente emocional, no solamente tiene un componente de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente dejan de comer, se vuelven inapetentes, suelen tener también desmotivación y depresión, y simplemente esa experiencia de coger y decir, pues mira, hoy te vas a tomar un fideuá buenísimo con pollo. Bueno, pues que tengan la experiencia, porque con otros sentidos sí que, por ejemplo, les puede acompañar el olor. El olfato sí que les puede acompañar si verdaderamente es un plato hecho, un fideuá verdaderamente triturado.
Entonces, realmente eso se puede hacer en pacientes con disfagia que viven en sus casas, porque todo eso son aplicaciones que se pueden desarrollar. Evidentemente, el reto es que hay una cantidad de alimentos, una variedad de alimentos enormes, pero sí que es cierto que también se puede hacer sin ningún problema. Y bueno, pues creemos que esa es una buena solución que vamos a desarrollar precisamente en el trabajo de fin de grado, pues para ver cómo podemos aportar solución a toda esta gente. Qué interesante, porque normalmente es verdad que cuando pensamos en aplicaciones, ya sea de salud o de educación, de este tipo de tecnologías, pues el beneficio más inmediato que nos podemos imaginar es esta presencialidad o esta conexión más cercana, pero realmente, claro, es que nos estáis contando nuevos usos totalmente diferentes, nuevas posibilidades de enfoques tanto de aprendizaje como de tratamiento gracias a una tecnología de virtualización. A mí me parece fascinante. Vamos a pasar también, porque si hay algo que no lo hemos tocado en los temas anteriores, es que la realidad virtual, mucha gente lo asocia a videojuegos y los videojuegos pueden tener algunos estigmas, ¿vale? Pues asociarse a la violencia, a la falta de interés por el mundo real, pues eso, a chavales que están en un sofá todo el día con videojuegos violentos y poco más. ¿Qué opináis de esta comparativa entre lo que puede pensar una persona de la realidad virtual y de las oportunidades reales que nos está ofreciendo? No sé quién, me da igual, no sé si quieres, María José, si quieres empieza tú. Vale, fenomenal. A ver, yo llevando esa reflexión, claro, al final tengo que pensar en cómo es nuestra pirámide poblacional, porque realmente tenemos diferentes generaciones que convivimos y tenemos experiencias muy diferentes. Fíjate, hay 28 millones de españoles que han nacido antes de 1980, que es la generación de la posguerra, baby boomers y generación X. Entonces, la percepción que tienen de la realidad virtual es completamente distinta, está muy relacionada también probablemente con los videojuegos y encima además puede que no tengan hasta una perspectiva muy clara del beneficio que puede llegar a ofrecer esto a los jóvenes y a los niños. También el miedo a lo desconocido, el miedo a meterte en un mundo que no conoces de nada. Pero luego tenemos 15 millones de españoles que son prácticamente nativos digitales o han adoptado la tecnología en la niñez, principalmente a través de videojuegos, y que realmente ellos tienen totalmente asumida la realidad virtual, ¿no? La tienen normalizada. Yo ahí ya otro tema que hay es cuál sería el espíritu crítico de ellos hacia este tema. Con lo cual yo te diría que la percepción es muy diferente. En el mundo de la salud en concreto yo creo que se ha comunicado muy poco en cuanto a lo que es el beneficio de la realidad virtual en los medios de comunicación generales. Tenemos que pensar que en España, por ejemplo, uno de los datos que tenemos más recientes es que dentro del sector salud la realidad virtual se posiciona en el puesto número 5, según el estudio de APEIT y según el primer informe de realidad virtual, el sector de salud representa el 12% de los proyectos de realidad virtual, con lo cual la distancia que hay entre el mundo de los videojuegos y otros mundos de realidad virtual y la salud es bastante grande. Entonces yo creo que ahí, en cuanto a lo que son la percepción de la población en general, pues en España en concreto hay relativamente poca experiencia. Se ha hablado un poquito de lo que es la cirugía robótica y tal, pero yo creo que ahí realmente dentro del sector salud lo que es la percepción creo que dista mucho de lo que podría ser ahora mismo la realidad, ¿no? Y lo que sí es cierto que la aceptación cuando se conoce es muy buena. De hecho, hay datos en otros países. O sea, me llevo mi parte de crítica porque me estás haciendo tener en directo una grandísima reflexión. Es cierto que yo el sí. mayor caso de uso de realidad aumentada y virtual que conocía efectivamente era la cirugía robótica o cirugía en remoto, y justo al principio nos has contado un montón de cosas diferentes que yo como periodista tecnológica no había oído. Entonces, creo que aquí ahí toca hacer también una reflexión sobre qué temas estamos tocando, teniendo en cuenta todas las oportunidades que nos estás contando y que quizá nos está hablando tanto de ellas. Sí. O sea, que me llevo Fíjate, yo también... Te voy a poner un dato, solamente un dato. Mira, por ejemplo, se hizo un estudio en el Hospital St. George de Londres y, bueno, pues realmente lo que se hizo en pacientes que se sometieron a cirugía fue simplemente tener acceso a herramientas de realidad virtual, bueno, pues de temas
relajantes, es decir, para relajar su posoperatorio. La respuesta es que fue el 100% de los participantes lo que dijo es que su experiencia mejoró muchísimo lo que es su estatus, cómo disminuyó su ansiedad. Entonces, bueno, y todo esto, bueno, pues se hizo evidentemente con uso de auriculares, de gafas, y el 80% dijo que sintió menos dolor después de someterse a esta experiencia. O sea que realmente yo creo que queda mucho por hacer y por informar y por desarrollar en España. Me gustaría ver servicios de cirugía donde realmente en su área de hospitalización dieran esta oportunidad a los pacientes. Las herramientas existen, quizás a lo mejor es coger best practice que hay en otros sitios y de alguna manera hacer una implantación rápida. Además es que, mira, justo este tema que nos acabas de comentar de recuperación, es que volvemos a lo mismo. A veces es que no es solo, es que son nuevos enfoques a la hora de tratar y de abordar la salud con lo que nos permiten las nuevas tecnologías. Yo recuerdo hace unos años un caso de los astronautas que se estaban entrenando para ir a Marte, que es un viaje, pues me parece que son de 500 días, y claro, para abordar ese tiempo fuera de casa les estaban haciendo también simulaciones en entornos virtuales, estaban creando espacios naturales para que pudieran pasear y volver a sentir esa pequeña conexión con la naturaleza, teniendo en cuenta que iban a estar 500 días metidos en una nave espacial, y me consta que en la Estación Espacial Internacional también utilizan ese tipo de enfoques relajantes, que por lo mismo que nos acabas de contar, pero aplicado a una recuperación. José Antonio, desde el punto de vista educativo, sobre todo, además en lo que afecta a los jóvenes, el estigma de los videojuegos, ¿esto cómo lo ves? Pues mira, lo de estereotipos, suscribo todo lo que ha dicho María José. Principalmente cuando hablas de videojuegos, cuando te mueves en realidad virtual, que sería como un siguiente paso, una siguiente evolución para mí en los videojuegos en cuanto a tecnología, aparece el concepto de friki, aparece el concepto de anormal, en el sentido de que hay un uso a veces desmedido de esos propios videojuegos, pero es que igual que hablamos de esa pirámide, si nos movemos, por ejemplo, con padres, las experiencias que tenemos nosotros o en la universidad o fuera de la universidad, en los eventos en los que hemos participado, principalmente lo ven como ocio, pero los más pequeños también lo ven como ocio. Es decir, cuando tú hablas de realidad virtual y los vas a meter en un mundo de gamificación interactivo en el que ellos pueden jugar y pueden interactuar, lo ven al final como un videojuego, como si fuera un videojuego. O sea que ese es un rol motivador de cara a los alumnos, pero a veces va un poco en contra de la percepción que tienen muchos padres a la hora de ver, bueno, está utilizando realidad virtual en clase, estará jugando solo o estará... Y es verdad que esa percepción existe a día de hoy en algunos sectores cuando te llegan y te hacen esa alusión, ¿no? Realmente hay como, desde mi punto de vista, hay como dos visiones. Una visión futurista de la realidad virtual y una visión salvadora, ¿no? Que se pueden, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer o de ver las películas. El juego de Ender, no sé si os suena. No. Es una película en la que se centra, es como un entrenamiento militar en el que llevan a niños de una edad, bueno, son adolescentes de 12, 13, 14 años y lo entrenan con un sistema de realidad virtual. Y este sistema de realidad virtual es futurista en el sentido de que se basa en extraer nuestros pensamientos, es decir, el concepto de extraigo los pensamientos y lo incluyo en el mundo de realidad virtual y voy a trabajar contigo con tus pensamientos, ¿no? Entonces puedes trabajar en distintos escenarios para fomentar determinado tipo de destreza a la hora de resolver problemas, a la hora de trabajar la creatividad o a la hora de enfrentarse a determinado tipo de miedo. Pero luego hay otra película más reciente que es la de la visión salvadora, ¿no? No sé si habéis visto o habéis leído la de Ready Player One, que de Steven Spielberg. En esta se centra un poco más en una realidad virtual al que llaman oasis, ¿no? Es una forma de evadirte del mundo real e irte a un mundo virtual en el que tú puedes hacer determinadas cosas, ¿no? Y en este sentido aparece también, por ejemplo, ahora las nuevas tendencias que hay, que creo que lo han comentado antes también, relacionadas con las redes sociales, con Facebook, con determinado tipo de redes sociales en las que se quieren un poco involucrar en este nueva tendencia de realidad virtual y extenderlo al concepto también de redes sociales. Es decir, la realidad virtual en un futuro yo creo que va a ser la nueva red social. Es decir, va a cambiar un poco en todos esos aspectos. O sea, el nuevo entorno, básicamente, ¿no? En lugar de Exacto, estar en la exacto. plataforma de Facebook, vamos a estar en un entorno Exacto. virtual
virtual socializando. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay un desarrollo de XR, realidad mixta Space, que lo está trabajando HTC. Y lo que están trabajando principalmente es lo que tú comentabas antes, ir de compras, probarte ropa, pero vas en amigos, es decir, vas a un evento, vas con amigos, trabajas con realidad mixta y, bueno, puedes hacer cualquier cosa de la vida cotidiana en amigos a través de un entorno, una plataforma que te va a permitir interactuar y vincular todo esto, ¿no? Luego, dentro de estos mitos, realidades de la percepción, también enfocando un poco sobre todo en el ámbito educativo, es el coste a la hora de adquirir tecnología para ponerla en práctica o en uso dentro de la aula. Y eso es uno de los hándicaps que hasta hace poco existía y que, como bien se han comentado en los paneles anteriores, esto va cambiando. Es decir, el coste de, por ejemplo, los cascos de realidad virtual van bajando de precio. Tenemos la posibilidad de utilizar nuestro propio smartphone para llevar a cabo realidad aumentada o bien realidad virtual con unas cardboard, con unas gafas de cartón en las que podemos insertar un móvil. Y ese sería también otro de los factores interesantes. Y a mí, particularmente, uno de los mitos también, o de las realidades que hay también, es cuando van a probarse unas gafas de realidad virtual y van con niños, a lo mejor más pequeños de lo habitual, o no tan pequeños, te preguntan si se va a marear y si le va a doler la cabeza. Eso es uno de los efectos o de uso que comúnmente cuando vienen a entornos virtuales o quieren probar entornos virtuales, es una de las preguntas más comunes que nos hacen. Y luego, bueno, realmente al final es lo que tiene una percepción óptica y el ajuste de esa percepción óptica en el entorno, ¿no? Pero eso sería un poco como el concepto de esos mitos realidades a los que, por ejemplo, desde mi percepción, desde mi punto de vista, más nos hemos encontrado. Quiero enrocar ahora con lo que acabas de decir para la última pregunta, que aún nos queda un poquito de tiempo. Pero bueno, me quedo un poco con esta reflexión de que realmente creo que los dos sí que estáis viendo que hay algunos estigmas, sobre todo en la población más adulta, ¿no? En esta que está menos relacionada con la tecnología, que quizá pues tiene un poco más de miedo de lo que se va a encontrar. Yo cuando pasan estas cosas siempre digo, prueba los videojuegos, prueba las tecnologías, métete en el entorno, si tienes miedo de lo que haga tu hijo, antes que prohibir, lo que tienes que hacer, saber de lo que estás hablando, saber lo que estás prohibiendo o no prohibiendo para poder acompañarles en este viaje con estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque lo que creo que los dos me habéis dejado clarísimo es que tienen un potencial enorme en vuestros dos sectores. Y bueno, nos quedan 5 minutitos para la última pregunta y a ver si nos queda también tiempo para gente del público. Veo a alguien que está comentando que no estamos abordando el tema del arte y la creatividad. No hemos tenido tiempo de meter un panel de creatividad, pero desde luego sí que doy pistas de que existen muchos proyectos de creatividad y de arte relacionadas con realidad virtual y aumentada. Lo que pasa es que hoy pues no nos ha dado tiempo de tocarlos, no todo puede ser. Pasamos a la siguiente y última pregunta, si nos da tiempo. Relaciones interpersonales, que era un poco justo lo que estabas contando ahora mismo, José Antonio. Estábamos hablando de este futuro en el que Facebook ya no es un entorno en una pantalla, sino que es un espacio virtual donde nos juntamos con nuestros amigos y podemos interactuar, algo que realmente hubiera sido fantástico quizá tenerlo en estos 2 meses que nos tuvimos que quedar encerrados en casa, que yo estaba ya de videollamadas hasta el moño y supongo que vosotros también. Hay 2 vertientes principales a la hora del sentimiento dentro de estas plataformas. Por un lado es pues esto, la gente que está obligada, que también se vio en la pandemia, que es como todo el mundo está, lo tengo que hacer, y había gente que se llegó a saturar de tanta videollamada. Pero por otro lado también está esa sensación de comunidad, de conexión, que nos permite, pues yo personalmente, como es este evento, me siento mucho más cerca de vosotros con todo este entorno que si simplemente tuviéramos las pantallitas o simplemente nos estuviéramos comunicando por voz. Entonces, bueno, pues contadme cada uno. Si quieres ahora, José Antonio, empezamos contigo, que justo estabas hablando de eso. Sí, es verdad, como te comentaba al principio, ahora la tendencia va un poco enfocada
a esas redes sociales, esas nuevas tendencias en las redes sociales, ¿no? Salir para quedar a correr o para estudiar o para dar una vuelta por cualquier sitio y que lo pueda hacer a través de ese entorno. Si nos enfocamos desde el punto de vista de la educación, nosotros en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, hay determinados elementos que son interesantes, pero uno es fundamental ahora, es que el aprendizaje no va a tener sentido sin sentir o experimentar esas experiencias en la asignatura. Y de alguna manera ese aprendizaje va a venir dado por un aprendizaje grupal, en el que de alguna manera vamos a tener avatares en el que vamos a interactuar, como bien está diciendo, en este entorno como el que aparece aquí, con distintos compañeros, a igual incluso con el profesor, de manera que se va a cerrar un poco la brecha entre los docentes y estudiantes a la hora de guiarlo a través de esas experiencias virtuales y facilitarle todo lo que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo el proceso del camino del saber y del conocimiento en esas experiencias que se van a vincular, ¿no? Y todo esto, además, aderezado un poco por esas respuestas empáticas que tenemos en los entornos virtuales, es decir, cuando estás con alguien en ese entorno, también conectas con esa persona y hay determinado tipo de empatía. Es verdad que habría a lo mejor aspectos que todavía la tecnología no ha terminado de desarrollar para que realmente sea lo más real posible a nuestra percepción, es decir, la capacidad de que la resolución de que nos llega a cada uno de los ojos por un casco virtual o el campo óptico que podamos tener sea realmente el idóneo para que no seamos capaces de distinguir esta realidad y luego a incorporar, como ya hay algunos que lo hacen, expresiones faciales, para que esos modelos puedan tener esa expresión facial y podamos conectar también un poco más dentro de ese entorno virtual. Y ya te digo, principalmente enfocado digamos, el rol del profesor ha cambiado en estos últimos años y el sujeto activo en la enseñanza es el alumno y el rol del profesor es más de una persona, un tutor que guía en toda esta experiencia de aprendizaje. Pero además esa experiencia se puede sentir y se puede relacionar o empatizar con otros compañeros y con el propio profesor que va a estar a un nivel de iguales. Yo creo que en este sentido va a haber una gran ventaja y va a ser una gran potencia a la hora de poder aplicar la realidad virtual en la educación. Es que al final es que son las emociones, ¿no? Yo creo que es el punto clave que explotan estas tecnologías, son las emociones y las emociones, en periodismo también lo sabemos, apelar a la emoción del lector, pues te sirve tanto como para que te lea como pues, para vincularle con la información que tú le estás transmitiendo. Y esto es un poco lo mismo que estás contando. Me ha gustado también este punto de vista realista de, oye, esto viene, pero todavía no está aquí, ¿vale? Ahora mismo pues estamos con nuestros avatares que no se mueven como nos movemos nosotros, ni replican nuestras expresiones y del mismo modo pues tampoco podemos hacer actividades físicas que requieran interacción, pues porque todavía la tecnología con la que estamos ahora mismo no lo permite, pero es el siguiente paso. María José, desde tu punto de vista, estas emociones y esta interacción humana más aplicada al ámbito de la salud, ¿tú cómo la ves? Pues mira, yo lo que sí puedo decir es que la tecnología y en concreto la realidad virtual, yo creo que lo que viene es a humanizar la medicina, ¿no? Es decir, va a ayudar a que realmente las emociones respecto a la enfermedad sean muchísimo más positivas dentro de la situación que están viviendo los pacientes. Lo que les va a ayudar es a sobrellevar mucho mejor toda la situación que puedan vivir. En este sentido, sabemos que cuanto más relajado, más tranquilo está un paciente, también va a mejorar el pronóstico de su enfermedad. Y eso, la verdad es que también tiene un impacto impresionante. Estamos hablando de patologías como la oncología, estamos hablando de cirugías, estamos hablando de pacientes que han tenido, por ejemplo, una situación traumática impresionante en todos los sentidos, desde el punto de vista emocional hasta el punto de vista físico. Entonces, bueno, la recuperación de un paciente que tiene una lesión medular, por ejemplo, cómo podemos llegar a sacar el máximo provecho de un niño que tiene parálisis cerebral. Todo eso, lo que ofrece la realidad virtual, no es nada más que cosas positivas para los pacientes. Además, hay otro punto muy importante y es cómo va a cambiar la relación médico-paciente, que también se va a positivizar mucho. Y si ya somos más futuristas, es que cuando entremos en un hospital lo que vamos a vivir es una realidad mixta, ¿vale? Y un poco para que la gente pueda hacerse una idea,
Bueno, pues para los que son más básicos respecto a la realidad mixta, pues va a ser como jugar al Pokémon Go, ¿no? Pero realmente en un hospital donde vamos a vivir diferentes experiencias en cada punto que miremos y además lo vamos a tener muy fácil, lo vamos a poder hacer en nuestros propios dispositivos y luego pues también dispondremos de otros dispositivos que nos permitirán visualizarlo, pues bueno, pues como unas Car Lens, ¿no? Que lo vamos a poder visualizar de una manera muy fácil. Con lo cual, también hay otro punto muy importante que, perdonadme, se me olvidaba y quería matizar. Fijaros la cantidad de búsquedas que hay en Google alrededor de la salud. Fijaros la cantidad de fake news que puede haber al respecto. Fijaros el peligro que eso tiene. A día de hoy hay tantas consultas en Google de salud como consultas a médicos. Eso tiene un peligro muy grande. Y también la realidad virtual, realmente con plataformas de contenido verificados, puede ayudar muchísimo a la gente a entender su enfermedad, a cómo la tienen que enfrentar. Y además eso en esa nueva relación médico-paciente es fundamental. También quiero decir que dentro del mundo de la salud hablamos mucho de medicina, pero también podemos hablar de otros profesionales sanitarios, como pueden ser, por ejemplo, farmacéuticos, como pueden ser, por ejemplo, también dietistas nutricionistas, como puede ser también, por ejemplo, el personal de enfermería. Cambia la perspectiva totalmente de cómo podemos enfrentar lo que es la salud. Y luego también hay un punto importante, y no quería dejar de mencionarlo, y también es el papel de la industria farmacéutica dentro de lo que es el mundo de la salud, que yo creo que en la realidad, en el tema de la realidad virtual, tiene también muchísimo que decir y también tiene muchísimo que hacer y también tiene muchísimo que aportar. Y bueno, lo que sí os puedo decir que bajo la experiencia también queda muchísimo por hacer. Creo que la propia industria tiene que evolucionar. Ahora mismo se está utilizando algo en tema de formación de fuerza de ventas, de formación de otros equipos, de materiales promocionales a médicos o incluso de algunos proyectos que se financian. Es diferente la industria farmacéutica de medicamentos que la de devices, porque en la de devices sí que es cierto que está muchísimo más desarrollada, pero está desarrollada hacia el uso de los devices. Y, por ejemplo, si nosotros miramos la cirugía bariátrica en la obesidad, hay un 30% de fracaso post-cirugía bariátrica. Quizás la realidad virtual lo que nos puede ayudar es a reducir muchísimo ese 30% de fracaso. Si nos paramos a analizar por qué esos pacientes vuelven a una situación de obesidad tras un proceso tan doloroso y tan, de alguna manera, peligroso al que se someten. Bueno, me podría extender mucho más, pero ya lo dejo aquí. Y a mí me encantaría que te extendieras y que nos quedáramos aquí todo el día. Si es que me estáis contando unas cosas interesantísimas. El problema es que nos estamos quedando sin tiempo. A ver, me quedo para hacer un pequeño resumen de lo último que acabamos de comentar. Me ha gustado, gracias por meter esta parte de desinformación y también de la industria de farma, que no lo habíamos contado. Pero bueno, lo que es a nivel interacción y beneficios, me quedo sobre todo el cómo estas tecnologías pueden fomentar emociones, las cuales a su vez son las que aportan los beneficios. Es decir, recuperarse mejor porque estás más feliz, aprender más deprisa porque te estás divirtiendo, aprender porque estás empatizando, que una tecnología, o sea, que unas gafas de realidad virtual te permitan generar eso, a mí me parece espectacular. Vamos un poquito mal de tiempo, pero voy a ser maja y es que además, como estamos ya terminando, venga, a ver si alguien del público se anima a abrir el micrófono y hacernos una pregunta. Eso sí, que vaya un poco relacionada con las temáticas que dominan los expertos. Lo digo por quien estaba preguntando por el ámbito de la creatividad y el arte, pues que nos enfoquemos a lo que saben aquí nuestros gurús. ¿Alguien se anima a abrir el micro? No. Vaya por Dios. Bueno, voy a abrir el chat a ver si alguien nos está lanzando alguna pregunta. Si no, yo tengo más, o sea, no os preocupéis porque aquí entre los expertos y yo podemos estar hablando media hora más. Vale, venga, pues voy a lanzar yo una. Marta, perdona. Sí. Si me permites, con respecto a lo que han comentado antes de la creatividad, del arte, nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama Neotri, que se está comercializando en distintos países, entre ellos en Australia. Esa aplicación se encarga del desarrollo de figuras geométricas. Esa figura geométrica al final es montar nodos y enlazarlo para hacer una construcción geométrica de distintas figuras. Puedes hacer una visita dentro de la figura, pero puedes construir imágenes. Es decir, puedes construir elementos, desarrollar determinado tipo de modelo en 3 dimensiones que además te permiten imprimirlos. Y luego no solo eso, sino que desarrollando un poco la parte de creatividad,
se han incluido dentro de esa herramienta, por ejemplo, la creación en la partitura, distintos nodos donde tú puedes escuchar distintas notas musicales y tú puedes combinarlas para crear tu propia partitura. Es decir, que hay herramientas como Tilbrush, que es una de las más conocidas para el desarrollo y el modelado de arte. Y luego hay algunas herramientas, por ejemplo, que tampoco se ha abordado para el tema de personas con algún tipo de De discapacidad. En este discapacidad. caso hay algunas herramientas que también se han desarrollado, por ejemplo, para tocar algunas formas alguna escultura virtual. Es decir, cómo podemos manipular una escultura virtual, cómo podemos hablar de esa interacción, ¿no? Y hay algunas herramientas que también están en el mercado y que te permiten a través de guantes ápticos poder tener una percepción parcial. Es decir, todo esto todavía está en desarrollo para conseguir realmente una buena sensación áptica. Pero bueno, se está trabajando en esta línea, se está trabajando en distintos aspectos, ¿no? Era simplemente por matizar un poco. De hecho, Sí, por ejemplo, no, en Australia lo sí, que ellos tienen ahora mismo, que pongo el país de referencia porque es el que han adquirido, uno de los que han adquirido la herramienta, lo que hacen es desarrollar un kit en el que tienen su ordenador con sus gafas y todo montado y unas 50 herramientas educativas que son las que van llevando y comercializando por los distintos centros educativos en las que van asignando y creando esas aulas donde los alumnos pueden ir y pueden utilizar esas herramientas e interactuar en esos entornos virtuales. ujú. Pues, jolín, que más polivalente hemos tenido, ¿eh? Porque no solo hemos hablado de educación y de salud, sino que además hemos podido hablar de desinformación y también pues, de arte y creatividad, que lo estaba preguntando el público. Muchas gracias, José Antonio, que lo mismo me hablas de una clase de universidad que de un proyecto también para personas discapacitadas. También era un tema por el que estaban preguntando en el chat y desde luego me parece fundamental. También imaginémonos el potencial que tiene a nivel de ayuntamiento poder poner determinada información en realidad aumentada, por ejemplo, pensemos para personas con discapacidad auditiva, poder acceder a otro tipo de información o visual pues a través de, pues, quizá de audio, que ya no sería realidad aumentada tal cual a nivel teórico, pero que desde luego son cosas que también se pueden explorar. Y ahora ya sí que sí, nos hemos quedado sin tiempo. De todas formas, ahora vais a tener otro momento de networking, o sea que ya seguro que cualquier cosa que le queráis preguntar a nuestros ponentes podéis hacerlo tranquilamente. María José, José Antonio, muchísimas gracias, de verdad ha estado Nosotros. interesantísimo. Un placer. A nada, vosotros acordaros ahora de desactivaros los micrófonos, que si no os vais a poner a hablar por casa y os va a oír la gente, ¿vale? Entonces, bueno, espero que estéis oyendo también estos aplausos del público. Y bueno, al público, a Cajamar, muchísimas gracias. O sea, gracias por haber montado este evento. También, por supuesto, a Cabel. Yo lo he disfrutado muchísimo. Me quedo por hacer una pequeña última reflexión. Creo que en todos los paneles hemos visto que ambas tecnologías tienen un potencial enorme en el ámbito de la industria y del retail. Estas formas, sobre todo, de ahorro de todo, ahorro de costes, de materiales, de transportes, de viajes, y esta nueva oportunidad de comercializar cosas de una forma con menor riesgo de incertidumbre, ¿vale? Sabiendo mejor, haciéndote una mejor idea de lo que te vas a encontrar. El ejemplo del sofá, ¿vale? Perdonadme por la pesadez, pero creo que este es muy gráfico para todos. Y luego, desde luego, este último panel en educación y salud, donde ha quedado clarísimo la importancia de las emociones. No nos olvidemos que al final siempre la tecnología es una herramienta que nos tiene que ayudar a ser más humanos, a tener más calidad de vida y a ser mejores personas. Y estamos viendo ejemplos claros de cómo la realidad aumentada y virtual nos puede ayudar a desarrollar las emociones, a expresarlas más, siempre pues para estar más sanos, para estar más felices, para ser mejores profesionales y para aprender más deprisa. Es que creo que no se le puede pedir nada más a una tecnología. Así que nada, me quedo con esto. Yo siempre lo digo, la tecnología no es buena ni es mala, depende de nosotros del uso que le demos y creo que ha quedado bastante claro que el potencial de esta para hacer del mundo un sitio mejor es enorme. Así que espero que hayáis disfrutado, que os quedéis con estas mismas lecciones que yo y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ahora podéis ir al Music Theatre y pues nada, ya está. Muchísimas gracias. Si los ponentes están por aquí todavía por la sala, yo creo que si podéis subir al escenario, igual nos podemos hacer una foto todos. Me comentan. Ay,
Qué alegría oír los aplausos, muchas gracias. A ver, María José, José Antonio, José Luis. No sé si tenemos todavía a Lorena. Ahí está, Ignacio, Miguel Ángel y Edgar seguirán por aquí con nosotros. Pues parece que no. Edgar no está. Oh, vaya, por Dios. Bueno, no, Sandra, José Ramón, si estáis por ahí, yo no sé dónde está mi avatar. Voy a intentar... Ahí estáis, Miguel también. Voy a intentar moverme y no sé si... A ver, ¿cómo se hace? Has sido una niña muy buena, no te has movido para nada. Tu avatar... Ahí estoy viendo al público. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, si alguien quiere sacar una foto, que yo no tengo ni idea de cómo se hace, desde luego el momento creo que sería ahora. Voy a probar a bailar yo un poco también, que no he cacharreado nada, porque claro, es que tenéis aquí trabajando y no he podido. Me apetece bailar. A ver. Pues nada, no lo consigo. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Ay, mira Lorena bailando. ¿Os parece? Vamos ya todos al Music Theatre y ya pues bailamos, aplaudimos, saltamos y todo lo demás. Venga, muchísimas gracias a todos. Nos vemos allí.